esta edición de Esto es PGA Tour Latinoamérica, conversamos con Todd Reinhardt, presidente de PGA Tour Latinoamérica, sobre los desafíos que ha logrado superar el Tour tras la pandemia de COVID-19. It's been a challenging year. It's really given us a chance to look at our business and what we're doing in the future too. Reviviremos los mejores momentos del Holcim Colombia Classic presentado por Volvo y el Banco del Pacífico Open. I'd heard some good things about this place and got to play all 18 yesterday and the course is awesome. Really enjoyed it. Además, el canadiense Drew Nesbitt nos enseña cómo es su rutina de putt antes de la competencia en una nueva entrega de Golf 101. Todo esto y más en una nueva edición de Esto es PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Luego de 4 años de ausencia, PGA Tour Latinoamérica regresó a Colombia para disputar una nueva edición del Holcim Colombia Classic presentado por Volvo. Para esta oportunidad, el Tour llegó a una nueva sede, el Club Campestre de Bucaramanga. La cancha está en perfectas condiciones, pero igual el rough está muy alto. Hay que tener cuidado porque fallar ahí va a ser muy penalizador. Pero igual creo que hay muchos tiros que uno puede darse chances, entonces creo que buenos scores iban a haber. El sexto evento de la temporada presentaba en su previa a 19 de los top 20 del listado de puntos. La única ausencia fue el campeón del Abierto Mexicano de Golf, el mexicano Álvaro Ortiz. Tras su victoria en el The Club at Weston Hills, el estadounidense Brandon Matthews llegó a Colombia como número 1 del listado de puntos con el objetivo claro de seguir ampliando su ventaja en la carrera por quedarse con los honores de Jugador del Año. Como era de esperarse, el Club Campestre de Bucaramanga presentó un campo desafiante desde la primera ronda con un recorrido estrecho y con un rough alto, que puso a prueba a todo el field. You can play it a lot of different ways. I'm sure there'll be guys that are trying to hit drivers up by the green and make birdies that way, and then there'll be guys that'll be laying back with irons and trying to wedge it close. So it's a course that gives you a lot of options, and that's pretty cool. En esa primera ronda, el mexicano Raúl Pereda fue quien mejor resolvió los acertijos del campo y con una ronda libre de bogies de 64 golpes, se ubicó en el primer lugar del tablero general. Fallé en un fairway, eso siempre estuve en posición, fallé 2 greens, saqué 2 muy buenos up and downs y empecé a agarrar mucha confianza con el pot, que la verdad eso me ayuda mucho y fui muy paciente. El jugador de 24 años acertó 100% de los fairways en su primera visita a territorio colombiano en condición de profesional. 7 birdies le permitieron a Pereda sacar una ventaja de 2 golpes sobre el estadounidense Sam Stevens. Stevens llegaba a Colombia potenciado por un segundo lugar la semana anterior en Weston. Al igual que Pereda, Stevens estaba por primera vez en Colombia y en ese primer recorrido firmaría 6 birdies y solo un bogey. Otra de las notas del día llegó por cuenta del argentino Leandro Marelli, quien firmó el primer albatros de la temporada. Ese albatros le permitió meterse tras los primeros 18 hoyos de juego en el top 10 con un score de 68 golpes, 3 bajo par. Manteniendo las buenas sensaciones del jueves, Sam Stevens aprovechó para sumar un 69, que le daría el liderato en la segunda ronda. Con un global de 7 bajo par, el estadounidense logró llegar al fin de semana con un golpe de ventaja sobre el sueco Linus Lildahl y el líder de los primeros 18 hoyos, el mexicano Raúl Pereda. La ronda de Stevens inició con birdies consecutivos al 3 y al 4, permitiéndole hacer el cruce en 2 bajo par. Para la vuelta, haría birdie al 15 y aunque cerró con bogey al 18, el par 3, su registro fue suficiente para que nadie en el turno de la tarde lo superara. It was a good round. From start to finish, pretty stress-free. Only made the 1 bogey on the last hole, which was a bummer, but yeah, I was just in the fairways and give myself lots of birdie looks and pretty stress-free from the beginning to the end. Además del golf, la otra gran pasión del argentino Oreste Focaccia es la música.
Cuando no está disputando un torneo de PGA Tour Latinoamérica, el jugador de 26 años dedica su tiempo a componer canciones y aquí, en Esto es PGA Tour Latinoamérica, les tenemos en exclusiva parte de su último lanzamiento. Disfrútenlo. Si mañana va a buscarme, juro que yo no sé, pero sé que estás pensando en ese día de placer. Me llama la noche y pienso que eso es normal, pero si me buscan por amor yo no lo sé. Si mañana va a buscarme, juro que yo no sé, pero sé que estás pensando en ese día de placer. Me llama la noche y pienso que eso es normal, pero si me buscan por amor yo no lo sé. La jornada de viernes terminaría con una triste noticia para el PGA Tour Latinoamérica y para el golf colombiano. Siendo las 4:58 de la tarde en las instalaciones del Club Campestre de Bucaramanga, el caddy colombiano José Edgar Preciado falleció tras un ataque cardíaco. Rogamos a Dios que donde quiera que esté Edgar, esté en sus altas glorias. Los directivos del Tour decidieron continuar con la competencia sin antes rendir un homenaje a una persona que falleció mientras trabajaba en lo que le apasionaba, el golf. Tras la pausa, conversamos con Todd Reinhardt, director ejecutivo de PGA Tour Latinoamérica. Además, conoceremos quién se quedó con la victoria en el Holcim Colombia Classic presentado por Volvo. Todo esto y más cuando Esto es PGA Tour Latinoamérica regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Todd Reinhardt asumió el rol de presidente de PGA Tour Latinoamérica a finales de 2019. Bajo su liderazgo, el Tour ha logrado sobresalir de los retos de la pandemia y puso en marcha una temporada 2020-21 con un total de 8 torneos, un calendario que podrá graduar a una serie de jugadores al Korn Ferry Tour. So we're here with Todd Reinhardt, Executive Director of PGA Tour Latino America. So Todd, this has been a really unique year, a lot of challenges, but also a lot of opportunities. Can you talk to us about some of the changes that await the PGA Tour Latino America season next year? Since March, when COVID hit and the pandemic, we had played one event in Mazatlan, Mexico, and we had to reconfirm our schedule, figure out where to play. So it's been a challenging year. It's really given us a chance to look at our business and what we're doing in the future too. So it's definitely been a great exercise in patience. That's great. So are there any big changes coming up next season? I don't think big changes necessarily. You know, we're looking at playing 12 to 14 events to comprise our season. Many years ago was to play a lot more events, but what we found is that 12 to 14 events is the right number to graduate our members to the Korn Ferry Tour, and that's our primary objective. It also has given us a chance to really make sure we play in the right places. So the Korn Ferry Tour saw the most amount of PGA Tour alumni wins this season. What would you attribute that to? I just think the game of golf today is so much more competitive at every level. There's just so many more opportunities for these players to compete at a younger level, and because of that, we're seeing just tremendous growth, I think, in the game. And to see our players do well on the Korn Ferry Tour level, you know, we've had 156 alumni play, and we've had 31 winners, and I think it just is a testimony to how many good golfers are in Latin America, in the U.S., and other places that comprise our membership, and it's really exciting to see. So we've been seeing a lot of messages of support coming from current PGA Tour players to PGA Tour Latino America members. Recently, Mito Pereira and Osman Smotherman receiving that outreach. So tell me a little bit about the respect and the support and encouragement that these players have for each other. I think the guys who have made it to the PGA Tour have been in the shoes of these guys who are trying to achieve their dream of one day making it to the biggest stage of golf. And they know how much hard work and effort they put into it. So we traveled to 9 different countries for Latin America. So they know the hard work and effort and finally paying it off. And I think that's what's so unique about this game is the respect that each
playing competitor has for one another. So, what advice would you give to a player in Latin America that wants to be a part of PGA Tour Latino America? The PGA Tour Latino America provides a great platform. The best advice I'd say is to work hard and practice, and you'll see the fruits of the labor. And we say that with a lot of our players who have won. And we talked about Mito Pereira. He won on the Korn Ferry Tour, and he secured his PGA Tour card. So he could be a great role model for future Chilean golfers. Thank you for your time, Todd. We really enjoyed learning more about PGA Tour Latino America, and we look forward to seeing how the rest of the season shapes up. Thank you so much. Con 61 jugadores de 17 países, inició la tercera ronda y fueron varios los que empezaron a perfilarse como candidatos al título en Bucaramanga. El mexicano Raúl Pereda y los estadounidenses Sam Stevens y Patrick Newcomb fueron los mejores y con scores individuales de 204 golpes, 9 bajo par, se ubicaron en lo más alto del tablero general. De los tres, quien más sacó provecho de la ronda de sábado fue Newcomb, quien registró la mejor tarjeta del día con un 66. Today was great. Honestly, I felt like today I played the best I have all week. I hit it awesome, and hopefully it'll turn around tomorrow and I can just keep swinging it the way I'm swinging it. Pereda, quien compartió grupo de salida con Stevens, el otro líder de la competencia, tuvo una ida bastante calmada, en la que hizo un bogey y un birdie. Para la vuelta, el de Veracruz firmó un gran águila en el 11, 2 birdies consecutivos en el 16 y 17 y un bogey en el 18. Uno que le impidió tomar el liderato absoluto de la competencia de cara a la ronda final. Fue muy sólido otra vez desde el team, muy sólido arriba del green. No puedo ser más que eso. Estoy contento con lo que hice. La última ronda estaría cargada de dramatismo entre los jugadores que luchaban por el título, pero con un ambiente espectacular por parte del público local que llenó cada una de las tribunas previstas por la organización local para disfrutar del evento. La presión de la ronda final les pasó factura a dos de los líderes, Raúl Pereda y Patrick Newcomb. Ellos nunca encontraron ritmo de juego y terminaron con ronda sobre par. Pereda, con 74 golpes, y Newcomb, con 72, no pudieron hacer nada para luchar por el título en el Club Campestre de Bucaramanga. La historia fue diferente para Stevens, quien firmó su tercer 69 consecutivo de la semana. Stevens inició con birdie al 1, bogey al 5 y birdie al 8. Para la vuelta, firmó su último birdie de la competencia en el 10. A partir de ahí, se mantuvo haciendo pares y aguantando el resultado que había fabricado los días anteriores. Super excited, obviously. I knew that coming into this week I was playing well, and I got here and I was really impressed with the course, really liked the layout, and I was just able to kind of keep playing well this week, and never got too far ahead of myself, and just was able to capitalize on the good shots and minimize the bad shots, so it was a good week. A final de cuentas, un total de 11 bajo par 273 le permitió coronarse campeón, superando por 1 al también estadounidense Paulie Mondi. To win the points list would be awesome. I've got a little work to do still to catch Brandon, but I try not to worry too much about that. Just try to get better and play as hard as I can every week, and we'll see where that puts me. Stevens celebró por primera vez en PGA Tour Latinoamérica, una celebración que le permitió ascender al segundo lugar del listado de puntos, que se mantuvo comandado por Brandon Matthews. A continuación, en Esto es PGA Tour Latinoamérica, el canadiense Drew Nesbitt nos revela su rutina de putt en una entrega más de Golf 101. Además, reviviremos todo lo que sucedió en el Banco del Pacífico Open, séptimo evento de la temporada 2020-21. Todo esto cuando Esto es PGA Tour Latinoamérica regrese. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Drew Nesbitt ha sido uno de los jugadores más consistentes de la temporada 2020-21 de PGA Tour Latinoamérica.
el canadiense registró segundos lugares en el Abierto Mexicano de Golf y en el Banco del Pacífico Open. En esta entrega de Golf 101, el canadiense nos muestra cómo es su rutina de putt antes de una ronda de competencia. So Drew, I know you hold the lowest round record of any player on PGA Tour Latino America history with a 59, so your putting has to be on point. I'll say it's a little bit streaky, but all things considered, yeah, I can make the putts when I have to. Okay, so I want to learn. Show me how you break it down, how you set up, all of it. All right, let's do it. So I'll start with just 2, 3, 4 footers. And I'll make about maybe 5 to 6 of these. And just give myself a lot of confidence that I know my stroke is working from close range. And then what I'll do is I'll move around the hole and make sure I hit uphill, downhill, left to right, right to left, giving myself all of the options, same way you'd prepare for any other shot on the range. And I would just move around the hole from close distances, giving myself that confidence. And then as I do that, I'll work away slowly away from the hole and make sure I work on my speed, because that's the most important part of putting is speed as well. A lot of people talk about the stroke and the line, but speed will help you dictate where you want the ball to start. If I have this putt and I hit it 5 feet past the hole versus if it rolls over that first edge, last roll, the line on that putt's gonna be very different. So, I'll make sure that I move a little bit farther away from the hole, make sure that my speed is, dialed in for today. And I'll just work my way around, and eventually I'll even come back to 20 and 30 foot putts and try to hit some lag putts to make sure that my lag speed's going well, because those putts are going to be different than 10 to 15 feet. Make sure you're eliminating any 3 putts. So now a longer putt, I'll just try to make sure I'm working on speed and getting that ball somewhere around the hole where it doesn't roll too far by. And that's pretty much all I do. I'm really simple. I don't try to complicate it too much or work on stroke. If I have any stroke issues, I would have worked on that prior to the tournament starting, and I try to show up where my stroke and my game is prepared. So how much time would you spend out here before a round? I usually spend about an hour, all things, putting, chipping, and on the range. So anywhere, it's roughly about 20 minutes a piece, and if not, even more time on putting. Nice, okay. So for a novice golfer like myself, show me what to do, how to set up, and any other tips and tricks that you have. Absolutely. So we'll see here. Obviously, I know you might not be left-handed, but there's my putter. So what I'd like to see you do is set up to the ball where your shoulders are just hanging, or your arms are hanging comfortably under your shoulders. The ball's in the middle of your feet, and your stance and the putter should be aligned the same. So wherever you want this line on the putter to go, so roughly about there, your stance should be square or perpendicular or parallel with that. And all you're trying to do now is just rock your shoulders in a nice gentle motion and take as much pressure out of your hands as possible. Just like that. So now that one, the putter was just a little bit left of where you'd wanted it to go, so we can be a little bit more aggressive, because obviously that ball didn't get to the hole. So we'd like to hit it a little firmer. There you go. All right, how about that? Well, Thank you. Appreciate your time. We learned a lot here on putting, and this was great. Thank you very much, appreciate it. Una vez más, los mejores jugadores de la región llegaron a la capital ecuatoriana para jugar el Banco del Pacífico Open. El evento contó en el arranque con 144 jugadores de 20 países, incluidos 13 locales y los top 10 del listado de puntos. El arranque del evento dejó 2 líderes tras la primera ronda. El chileno Cristóbal del Solar y el canadiense Drew Nesbitt firmaron tarjetas de 66 golpes para ubicarse en lo más alto del tablero general. Nesbitt, por su parte, jugaba por segunda vez en su carrera el evento en Quito y lo iniciaría con 8 birdies y solo 2 bogies. No, I'm not really worried about what I've done the last 2 weeks. My focus is right now. I've had very good results in this tour in the past. Or the positive mindset, knowing that I can, play and compete out here at the highest level. So I'm just looking forward to the challenge tomorrow. Para el segundo día, Drew Nesbitt siguió encendido y a sus 66 del arranque le sumó un 69 para tomar él solo el liderato.
Con 9 bajo par, el canadiense se separó por un golpe de un grupo de 7 jugadores, entre los que figuraba el brasileño Alexandre Rocha, número 5 del listado de puntos. En sus primeros 9 hoyos del día, Nesbitt registró birdies consecutivos al 4 y al 5 y un bogey en el 6. Para la vuelta, el canadiense aseguró birdies al 10, 12 y 15. En el 16, tiró una bola al agua y eso lo obligó a hacer un doble bogey, que no le permitió tener una ventaja aún más amplia de cara al fin de semana. It's going to be a dogfight. You got to keep the foot on the pedal. This is a challenging leaderboard, very good players, and this event plus one more to finish our season, and the points race is tight, so every point matters, and this weekend's very important, and it'll be very, very key for me to just continue doing what I'm doing. El sábado fue el día en el que se vio la mejor versión de Nesbitt. El jugador de 26 años se despachó con un 65 que le permitió aumentar su ventaja en el liderato, ahora a 4 golpes, sobre el mexicano Emilio González. González, quien entró por la clasificación abierta, registró en su tercera ronda 6 birdies y tan solo un bogey. There's a lot of players, good players, one shot behind me, and I needed to make sure that I went out and played a very good round of golf, and that's exactly what I did. La ronda del canadiense inició aprovechando el par 5 del 4 para hacer birdie. En el 4 pegó un gran driver en la salida, dejándose un pot para Águila de tan solo 3 metros. Su único bogey del día llegaría en el 5, pero rápidamente se recuperaría con birdies consecutivos en el 6, 7 y 8, para la vuelta con un 5 bajo par en el marcador. Nesbitt atacó los 2 par 5 del campo, el 11 y el 17, 2 birdies para llegar a la ronda final con la confianza en su punto más alto. I got to keep the pedal down. That's the goal. That's what I came here to do. You know, tomorrow's no different and the preparation's no different. It's just one round of golf and I got to go out there and take care of business. La última ronda fue emocionante de principio a fin. La batalla por el título del Banco del Pacífico Open llegó a su punto más alto cuando Drew Nesbitt y Connor Godsey empataron en el liderato tras las 4 rondas regulares de juego. Nesbitt no pudo sostener el ritmo mostrado en los primeros 3 días y abrió la puerta con una ronda final de 71 golpes. Godsey sabía que necesitaba un buen score si quería alcanzar el liderato. Inició a 6 golpes de Nesbitt, pero una tarjeta de 65 golpes fue clave para recortar esa diferencia. Ambos jugadores terminaron el torneo con globales de 17 bajo par, por lo que tuvieron que jugar un desempate. Uno que quedó en manos de Godsey, quien haría birdie para lograr la victoria. Feels incredible. Winning anywhere is hard, winning out here is hard, and winning on this golf course is hard. So I played some great golf, and it feels incredible to be the champ. Godsey pegó su salida con el driver y aunque cayó en el rough de la derecha, quedó a 185 yardas de la bandera. Esta fue la primera victoria de Godsey en PGA Tour Latinoamérica, una victoria que lo potenció hasta el segundo lugar del listado de puntos. I want to try to keep it going in Mexico and see how high we can get. El ranking siguió siendo dominado por el 2 veces ganador de la temporada Brandon Matthews. El jugador de 26 años terminó su primera visita en Quito con un gran top 5. De esta manera el Tour cerró una serie de 3 torneos consecutivos, dejando todo listo para su evento final en Tulum, México. En el próximo episodio de Esto es PGA Tour Latinoamérica, reviviremos todo lo que sucedió en el Bupa Championship presentado por Volvo, octavo y último evento de la temporada 2020-2021. Además, conoceremos a los 5 jugadores que ascenderán la próxima temporada al Korn Ferry Tour. Les contaremos todos los detalles del nuevo acuerdo de PGA Tour Latinoamérica con Total Play para impulsar aún más el desarrollo del golf en la región. Todo esto y más en la próxima entrega de Esto es PGA Tour Latinoamérica.